¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista aquí en CNN Chile. Bueno, las aldeas de emergencia en Tomé y Dichato se acaban este 27 de febrero. Falta muy poquito también para recordar el tercer aniversario de este terremoto y tsunami. Bueno, así lo ha asegurado el ex delegado presidencial para la reconstrucción, Felipe Kast, con lo que concluiría una importantísima etapa del proceso de reconstrucción tras este episodio que recordábamos del 27 de febrero. Queremos tomar contacto con el ex ministro de Mideplan, Felipe Kast. Buenos días, Felipe, ¿cómo le va? Muy bien, pues muchas gracias por el contacto. Gracias a usted, pues. Felipe, usted en calidad de primero de ministro y luego como delegado presidencial ha tenido un contacto privilegiado con las personas realmente más afectadas por el terremoto. Y ahora nos cuenta que se acaban las aldeas. ¿Cómo es eso? Y además, dígame si efectivamente está en condiciones de asegurar que se acaban las aldeas en Tomé y en Dichato el 27, o sea, dentro de un par de días. A ver, lo cierto, Paola, es que el proceso de reconstrucción ha sido un proceso muy arduo que ya entra en la etapa final. Y lo que va a ocurrir el 27 de febrero es que la aldea más grande, que es la aldea El Molino, conocidísima por todos los chilenos, sufrió mucho, la aldea más grande con más de 450 familias al inicio, el 27 de febrero, de manos del presidente de la República, van a recibir sus viviendas definitivas. Esta es efectivamente una tremenda noticia porque esto se suma a las grandes otras obras que se entregaron durante el año y que hacen que hoy día, en el caso de Tomé Dichato, se termine o se cumpla un ciclo muy importante en próximos días más. Ahora, dentro de las aldeas a nivel nacional, es importante recalcar que hay un 70% de las familias que ya han salido de esas mediaguas, lugares donde pasaron obviamente momentos muy difíciles. Todavía queda un 30% y se espera que de aquí a junio, según la planificación que existe, un 98% de esas familias ya no se encuentren en esa situación. ¿Por qué un 98 y no un 100? Porque hay un lugar muy especial que es en Talcahuano, que es la Caleta Tumbes, donde las familias quisieron quedarse en un lugar donde no había espacio. No quisieron irse a unos departamentos que se habían terminado ya hace 6 meses y que estaban listos para ellos, quisieron quedarse en ese lugar y se tuvo que cortar un cerro prácticamente por la mitad, que significaron mover tierras equivalentes a 3 estaciones de metro. Y esa gran construcción se va a terminar en el mes de septiembre. Esa sería la última aldea que se termina. Por lo tanto, se va a poder cumplir lo que quiso el presidente de la República, que era que en los 4 años de su gobierno se pudiera terminar la reconstrucción, en este caso en el plano de las aldeas, y obviamente también es importante que se pueda terminar la otra reconstrucción, que eso el plazo es marzo del 2014. ¿La otra reconstrucción tiene que ver con infraestructura, no solamente con vivienda? No, tiene que ver con aquellos que no estaban en mediaguas. Son familias que en el fondo se le está construyendo en sitio propio, se llama. Hay 2 dimensiones. Una es la construcción en sitio propio y las otras son los que se vieron obligados, porque lo perdieron todo, a movilizarse a un campamento de emergencia. Ahora, Felipe, desde la mirada del Lego, cuesta de repente entender por qué tarda tanto tiempo. Uno sabe que la construcción de una casa dura entre 6 meses y 12 meses, cuando mucho. ¿Es un tema de dinero que se haya demorado 3 o más de 3 años en terminar de ubicar a la gente en sus casas? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué tantos meses? ¿Por qué más de 36 meses para tener a todas las familias chilenas reinstaladas? Y sacamos de ese comentario a Tumbes, puesto que, usted bien lo dice, gente que quiso por voluntad propia estar en un determinado lugar que implicó movimientos de tierra y por lo tanto más demora. A ver, lo primero es que cuando tú tienes que construirle vivienda a casi 1 millón de chilenos, es una tarea compleja. De hecho, en el caso de Katrina, que es Estados Unidos, que tuvo más o menos la misma cantidad de afectados, se pusieron como plazo 8 años. Japón, similar, 10 años. Chile se puso 4 años. Y la verdad es que no hay ninguna construcción que se haga hoy día, desde que te asignan el subsidio hasta que te entregan la casa, que dure menos de 2 años, esto incluso antes del terremoto. O sea, en periodos normales, Chile, la capacidad que tenemos de constructiva, demora desde que a ti te entregan un subsidio hasta que te entreguen la casa, por lo menos 2 años y medio en tiempos regulares. En este caso, dado que fue muy grande, se le agregó una componente adicional que es muy bonita, que la gente tal vez la conoce poco, y es que se le dio la libertad a las familias de elegir dónde vivir. Habría sido mucho más fácil una reconstrucción al estilo ruso, donde simplemente se dice esto es lo que le tocó, se construyen muchas viviendas en serie, y habríamos terminado, como usted bien dice, tal vez en 1 año y medio. Pero dado que son las viviendas para los próximos 40 años, se reconstruyó en el mismo sitio. Si usted se imagina construir, no sé, 1000 viviendas, todas juntas es muy barato y es muy rápido. Pero construir 1000 viviendas atomizadas en un pueblo, que fue lo que optó el presidente en su minuto con la ministra Mate, con Pablo Ivilich, con Andrés Jacobelli, subsecretario, y que se ha seguido, permitió una reconstrucción un poco más lenta, pero de mucho mejor calidad,
Y yo me alegro que el gobierno no haya estado tentado a simplemente por mostrar cifras de más rapidez, haber sacrificado una calidad y que finalmente hubiésemos tenido terminando que la reconstrucción, en vez de fabricar calidad de vida, fabrique guetos de pobrezas como los que vemos en Puente Alto, que fueron los que se fabricaron en los años 90 cuando se construía un poquito al estilo ruso. Oiga, Felipe, una cosa es la reconstrucción que tiene que ver con recuperar lo material. Hay una reconstrucción que probablemente no se logre nunca y que tiene que ver con las pérdidas humanas, con esas familias que perdieron un ser querido. Hace un par de semanas decía el presidente de la República que dada la nueva etapa de investigación y este nuevo dossier entregado por la PDI, él concluía, y así lo dijo en su cuenta de Twitter, que el gobierno anterior había tenido los elementos como para haber decretado o haber avisado el del tsunami. Sabemos que la mayor cantidad de gente que murió fue a causa del agua. ¿Usted comparte esos dichos? A ver, mire, lo cierto es que primero es muy trágico lo que ocurrió. La verdad que cuando me han dicho, bueno, ¿qué es lo que fue lo más duro que me ha tocado vivir en estos 3 años? No fue la pérdida de la casa, sino que fueron historias desgarradoras de mamás que perdieron a sus niños entre medio de los brazos. Y sin lugar a duda que aquí yo creo que lo que corresponde es simplemente que la justicia haga su trabajo, y obviamente uno puede tener una opinión de que se podría haber mejor prevenir que curar, pero mira, yo creo que es importante que los chilenos, que lo que queremos es mirar hacia el futuro, tratar de construir acuerdos, y lo cierto es que sin lugar a dudas, creo yo, y en la imagen que tenemos todos los chilenos, que tal vez ese día se podría haber actuado distinto, pero lo cierto es que hoy día no sacamos nada recordando ese día. Lo que hoy día corresponde es tratar de mirar hacia el futuro y obviamente en el momento del 27 de febrero tener un momento de recogimiento también y actuar con sobriedad, porque hay muchas familias que van a tener recuerdos muy tristes ese día. Eso sin duda, el recuerdo, el respeto y la sobriedad son un deber, pero también es cierto que la justicia, Felipe, no tiene por objeto retroceder y recuperar al ser querido. La justicia tiene que ver con poner las responsabilidades donde ella considere que corresponda. ¿Usted le parece que la presidenta Michelle Bachelet tiene responsabilidad política o tuvo responsabilidad política en los eventos ocurridos ese fatídico 27? A ver, yo te insisto, yo creo que la justicia es la que tiene que juzgar eso. Yo desgraciadamente no cuento con los antecedentes para poder hacer ese juicio en forma elaborada. Lo que sí, yo al igual que todos los chilenos, fui un observante ese día de un caos bien grande. Tal vez me hubiera encantado, como probablemente le habría encantado, me imagino también a ella, a la expresidenta, haber tomado una decisión distinta, pero no cuento con los antecedentes yo, en lo personal, para poder hacer un juicio de esa profundidad. Entiendo. Ahora, usted dijo, recién se definió como un observador. En esa calidad le pregunto entonces, ¿usted comparte lo que se ha venido transformando ya en una especie de operación quizás deliberada, en ocasiones así parece, por lo menos desde afuera, de su sector, de criticar a Michelle Bachelet? ¿Comparte esa postura? Yo creo que es legítimo siempre y cuando no sea algo que en el fondo esté sin fundamento y que no nos quedemos pegados en eso. A mí yo creo que la política, desgraciadamente, hoy día está un poquito divorciada de la realidad, de los muchos ciudadanos se sienten cansados de las peleas. Creo que no hay que centrarse demasiado en eso. Mi consejo a mis colegas políticos, también me considero un político, es sin lugar a dudas hacer un juicio objetivo, pero no creo que valga la pena hacer una campaña de lo mismo. Bueno, usted quiere hablar de política, me llevó solito a ese terreno. Vamos a hablar de política entonces. Usted, Felipe, es la cara más visible de este nuevo movimiento, ¿no es verdad?, Evolución Política. Y yo creo que usted me diga, como vocero de Evolución Política, ¿cómo ve esta primera etapa preeleccionaria, preprimarias incluso en su sector? Desde afuera hay quienes critican y observan un poco con sorpresa quizá, que a esta altura lo único que se les ha escuchado prácticamente a los candidatos de su sector es discutir sobre un tema nada de programático, que es si discutimos en marzo-abril o en junio-julio, cuando nos sentamos a debatir. No pareciera que eso sea un tema de fondo, ciertamente. ¿Cómo ve usted a estos dos candidatos instalados en miras a esta primero primaria y luego elección presidencial? Primero, la verdad que estoy muy contento, le tengo mucho aprecio a los dos, me tocó ser colega ministro de ambos. Creo que los dos, el hecho de que la centro derecha tenga por primera vez una primaria tan competitiva como esta, habla muy bien de nuestro sector. Yo he visto, porque tengo varios amigos que están en los comandos de estos dos candidatos, la fuerza que están poniendo al tema de las ideas, así que discrepo de aquellos que digan que no están en el tema de las ideas, basta que se metan los distintos grupos de trabajo que tienen. Y lo cierto es que espero yo que las ideas primen, y ahora que empieza marzo y que ojalá también vuelva la expresidenta, por cosa que tengamos un debate un poquito más amplio, tengamos un debate muy profundo y que finalmente cualquiera de los dos que gane realmente represente de buena forma a nuestro sector
Nuestro sector creo que tiene una buena chance de poder tener una buena participación a fin de año, y nosotros como Evolución Política, independiente que tenemos libertad, estamos especialmente agradecidos del caso de Andrés Alamán por habernos dejado participar. La verdad que nosotros tuvimos un planteamiento muy fuerte de pedirle que frente al binominal que le asigna cupo a cada uno de los partidos, que ambos partidos abrieran esa designación a dedo de sus candidatos para que nosotros pudiéramos competir en primaria, que somos una generación nueva de jóvenes que queremos participar en política. Y la verdad que, bueno, lo que vimos con RN y con Andrés Alamán nos gustó mucho porque sin calculadora política, sin mezquindad, decidieron abrirse a que sus candidatos de RN pudieran perder en una primaria con candidatos de Evolución Política, y creemos que eso es lo que hace falta a la política, que oxigene un poco más. En el caso de Lawrence Goldborn con la UDI ha sido un poquito más complejo. Espero ahora en marzo tener una conversación con ellos, porque nos encantaría que tuvieran la misma actitud, porque hasta el momento, hoy día, el acuerdo que tenemos es exclusivamente con Renovación Nacional. Felipe, tenemos que ir a una pausa, pero le voy a dejar planteada la pregunta para ver si durante las conversaciones la piensa y se la juega y me la contesta, y no se evade como los políticos de la antigua generación, ¿no? Así es que cobrándole su palabra. Quiero saber a la vuelta comercial que me diga si se siente más cercano entonces a Alamán o a Goldborn, por lo menos a esta altura del debate. Lo invito a una pausa y ya volvemos. Y seguimos conversando con Felipe Casta, aquí en la entrevista de CNN Chile, justo antes del corte comercial. Felipe esbozaba la importancia que tiene para él y para esta nueva generación ciertos conceptos que tienen que ver con justicia, con igualdad social, con oportunidades, con niños incluso. Creo que la asociación con educación es evidente. ¿Cuál es la postura suya, Felipe, y de Evolución Política frente a la educación y sobre todo a la educación pública? No solamente porque ha sido un tema tan importante en la agenda de los últimos años, sino que porque pareciera ser esa la manera, o esto es lo que creen algunos, de igualar la cancha. Creo que también es una expresión que usted mismo usó. Bueno, efectivamente la educación es fundamental. Ahora no es la única. Tú no sacas nada tener un colegio que ande bien si tiene familia en un campamento. La verdad que ese niño, hay muchos elementos que tienen que ver también con lo que pasa en su casa, en su hogar, y que tenemos que tratar de ayudar para que sea un complemento. Ahora, en educación misma, siento que afortunadamente una de las cosas buenas que ha tenido la crisis en educación, todo el movimiento estudiantil, los malos ratos que pasó en su minuto Joaquín Lavín, los malos ratos que pasó Felipe Bulnes, y yo creo que también lo que está enfrentando hoy día Harald Beyer, que de hecho es parte de Evolución Política, uno de los que ha trabajado mucho en el diario de nosotros. Básicamente toda esa energía que se generó en la calle, yo estoy muy contento de que el gobierno, en vez de esconderlo debajo de la alfombra, que fue tal vez lo que ocurrió con los pingüinos un tiempo atrás, donde tuvimos manos arriba, pero pasó poco en la práctica con las reformas que había que implementar. Felipe. Hoy día tenemos... ¿Sí? No, perdón que lo interrumpa, pero ¿usted cree que no se hayan quedado bajo la alfombra es mérito del gobierno o mérito de los estudiantes que no permitieron que los dejaran debajo de la alfombra? Yo creo que harto mérito del gobierno. La verdad que y probablemente es mérito compartido la energía que se generó, pero la gestión de solucionar esos problemas creo que sin lugar a dudas es mérito del gobierno. Creo que curiosamente se le ha reconocido poco también a Joaquín Lavín lo que hizo en su minuto, de todas las reformas que hizo justamente para que los niños más talentosos los jóvenes más talentosos se dedicaran justamente a través de la beca de vocación de profesor a poder enseñar. Hoy día tenemos una reforma fuerte al sistema de créditos también de la a nivel superior. O sea, una serie de reformas que han permitido tomarse en serio la educación. Ahora, ¿qué es lo que me hubiera encantado a mí que también hiciéramos, que nos falta todavía? Hay un sistema que se ha ocupado en otras partes del mundo que es fundamental, y tal vez no se puede hacer todo a la vez, pero es fundamental para poder avanzar en justicia, que tiene que ver con los remediales. ¿Qué significa esto? Que tú, a cada nivel escolar, define ciertos umbrales que tiene que tener cada niño para no quedarse descolgado de la sociedad. Y sobreintervienes en educación en esos remediales para que el niño tenga acceso, así como tal vez una persona que tiene recursos contrata a un profesor particular para que su niño no se quede atrás. Bueno, como sociedad también tenemos que hacer lo mismo para que nuestros niños no se queden atrás. Y la verdad que ahí creo que nos queda un tremendo camino por recorrer, y es probablemente las reformas que tendríamos que hacer, así como tenemos un auge en salud, que hay ciertos mínimos garantizados, tendríamos que avanzar justamente para que nuestros niños no se nos queden atrás y así puedan participar con plena libertad en las tareas que nos significan tanto responsabilidades como derechos en la sociedad. Felipe, nos queda tiempo para una última pregunta. Si es que alguno de ustedes de Evolución Política logra un escaño en el Parlamento, les va a tocar hablar y discutir temas nacionales y también internacionales. Quiero que saber su opinión respecto a estos 3 conscriptos que se encuentran presos ahí en Alto Hospicio. ¿Usted considera que deberíamos dejarlos en libertad, que el gobierno lo ha hecho bien? ¿Cuál es su opinión? Yo siento que el gobierno actúa con mucha firmeza, muy bien. Ahora, yo en lo personal tengo una mirada de que con Bolivia, yo sé que aquí Bolivia
ha tenido una actitud no muy amigable y que ha tratado de poner en tela de juicio todo tipo de materias. Ahora, en lo personal, siento que la verdad que debiéramos trabajar muchísimo en la integración con Bolivia. Creo que nuestros hermanos bolivianos vecinos tienen mucha necesidad de poder sentirse más incluidos. Siento que a veces nuestra política exterior es un poquito mezquina. ¿En qué sentido? Nos dedicamos demasiado a firmar tratados, cosas comerciales, tenemos poca integración más allá y que busque efectivamente poder trabajar, por ejemplo, en ámbitos sociales. Chile tiene más riqueza, somos un país que le ha ido mejor en el último tiempo y me encantaría tener integración, por ejemplo, entre el Ministerio de Desarrollo Social chileno y el Ministerio de Desarrollo Social boliviano, cosa que no ha ocurrido y creo que debiera ser la nueva política exterior para que efectivamente no tengamos y dejemos atrás muchas de estas cosas que desgraciadamente a veces son juegos políticos mezquinos y que buscan subirle los bonos al presidente boliviano cuando los tiene un poquito más abajo, porque obviamente el nacionalismo siempre es una buena herramienta o un atajo efectivo para poder abonarse con los propios. Bueno, Felipe, le quiero agradecer que se haya tomado un tiempo en este verano, que ha sido poco de veraneo, entiendo que está trabajando en el sur, así es que con mayor razón, muchas gracias por su tiempo, que tenga un buen día. Muchas gracias por la entrevista, que esté muy bien, Paola. Y a ustedes agradecerles la sintonía e invitarlos a seguir aquí en la sintonía de CNN Chile. Hasta la próxima.